Reparé el grifo en el yate, y mi yerno dijo con desprecio: «Los plomeros no tienen lugar aquí». Se burló de mí, considerándome un pensionado patético en un barco alquilado, tratando de parecer rico. Entonces lo miré a los ojos y le dije: «Este es mi yate». Su reacción no tuvo precio. No creerás lo que hice después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Los accesorios de latón capturaban el sol de la tarde como monedas esparcidas por la cubierta impecable del yate. Me paré cerca de la barandilla de la Serenidad, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a mi familia acercarse a la pasarela. La marina se extendía ante nosotros, un bosque de mástiles que se mecían suavemente con la brisa de mayo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. 2 meses de planificación habían llevado a este momento. Mauricio subió a bordo primero, sus mocasines de diseñador resonando contra la cubierta de teca. Sus ojos recorrieron la longitud del yate, admirando el cromo pulido, los asientos de cuero dispuestos bajo el toldo, el sofisticado equipo de navegación que brillaba en la cabina de mando. Su mandíbula cayó por una fracción de segundo antes de que su familiar sonrisa burlona regresara. «Vaya, vaya», dijo, pasando su mano bien cuidada por el cuero suave como la mantequilla del área de asientos principal. «¿Cómo diablos te permitiste este palacio flotante, Arturo?» Las palabras me golpearon como una bofetada. No papá, ni siquiera Arturo a secas. Un Arturo pronunciado con ese tono particular que hacía que mi nombre sonara como algo desagradable. Valeria lo siguió a bordo, con su bolso de diseñador apretado contra el pecho. Miró a su alrededor nerviosamente, sus mejillas enrojeciendo. «Papá, por favor, dime que no gastaste todos tus ahorros de la jubilación en esto». Su voz llevaba esa nota familiar de vergüenza que había llegado a temer. «Es hermoso», señor Arturo, ofreció Regina amablemente, mientras Vicente asentía a su lado al subir a la cubierta. «Gracias por invitarnos». Mauricio ya estaba explorando, sus dedos recorriendo el panel de control como si fuera suyo. Este sistema de navegación por sí solo cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Por Dios, Arturo, ¿en qué estabas pensando? Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Jugando a ser miembro del club náutico a tu edad? Mi pecho se oprimió. Había ensayado este momento innumerables veces, imaginando la alegría de Valeria cuando revelara la sorpresa. En cambio, la veía juguetear con la correa de su bolso, evitando mi mirada. Pensé que sería agradable que la familia pasara un tiempo junta, logré decir, mi voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de mí. ¿Tiempo juntos en qué? ¿En tu crisis de la mediana edad? Mauricio abrió un compartimento de almacenamiento, asomándose como si estuviera evaluando un inventario. Quiero decir, lo entiendo, quieres sentirte exitoso, pero esto es simplemente vergonzoso. ¿Cuánta deuda asumiste por esta fantasía? Valeria le tocó el brazo ligeramente. Mauricio, tal vez. No, cariño. Esto es preocupante, se volvió para mirarme de frente, con los brazos cruzados. Tu padre claramente ha tomado algunas decisiones financieras cuestionables. Probablemente deberíamos tener una reunión familiar sobre cómo administrar sus bienes antes de que lo pierda todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire salado como veneno. Administrar sus bienes, como si yo fuera un viejo tonto que había tropezado en un concesionario de yates con una tarjeta de crédito. La compañía de alquiler me aseguró que todo estaba en orden, dije con cuidado, manteniendo mi voz nivelada. La mentira sabía amarga, pero era necesaria. Por ahora. ¿Alquiler? Las cejas de Mauricio se dispararon. Bueno, eso es un poco menos demencial, aunque sigue siendo bastante ridículo para alguien que vive de la pensión del gobierno. Apreté las manos a mi espalda, la pensión del gobierno. Había construido 3 empresas desde cero. Las había vendido por cifras que él no podía comprender. Había invertido sabiamente durante décadas, pero yo usaba pantalones casuales y polos. Conducía un sedán modesto. Vivía en mi misma casa pequeña. Para Mauricio, eso me hacía pobre. ¿Por qué no exploran bajo cubierta? Sugerí, necesitando espacio para respirar. Prepararé algunos refrescos. Vamos. Nena, le dijo Mauricio a Valeria, dirigiéndose ya hacia la entrada de la cabina. Veamos cuánto gastó tu padre en su pequeña aventura en barco. Desaparecieron abajo,
La voz de Mauricio resonando a través de la escotilla. Mira esta encimera de mármol. Increíble. Tu padre ha perdido la cabeza por completo. La risa nerviosa de Valeria le siguió. Vicente se me acercó en silencio. Realmente es magnífico, Arturo. La artesanía es excepcional. Asentí, agradecido por su amabilidad, pero apenas escuchándolo. Desde abajo, llegaba el sonido de Mauricio abriendo y cerrando gabinetes. Su voz un comentario constante de incredulidad y burla. Cada palabra se sentía como una aguja bajo mi piel. Regina se unió a su esposo en la exploración mientras yo permanecía en la cubierta, agarrando la barandilla de latón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las suaves olas golpeaban el casco, pero todo lo que podía oír era la risa de Mauricio que subía desde la cabina principal, seguida por la voz de Valeria. Debe haber gastado una fortuna en este alquiler. Es tan distinto a él. Distinto a él. Mi propia hija, hablando de mí como si fuera un extraño que de repente había desarrollado delirios de grandeza. El sol se sentía demasiado brillante, la brisa demasiado fría. Miré hacia el puerto, observando a otras familias disfrutar de sus barcos, y me pregunté si todo esto había sido un terrible error. Pero no, lo había planeado perfectamente. Simplemente aún no lo entendían. Más risas desde abajo, y mi mandíbula se tensó como un tornillo de banco. La brújula de latón montada cerca de la cabina de mando captó mi atención, su superficie pulida reflejando la luz de la tarde. Me acerqué y la toqué suavemente, recordando otro día, otro momento en que había tocado esta misma brújula, y no había sentido nada más que pura alegría. Hace 2 meses, el 22 de marzo, estaba en la sala de exposición de Yates de Lujo Marítimos, vistiendo mi mejor traje azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. El vendedor, un joven pulcro llamado Julián, me guiaba a través de las especificaciones de la Serenidad por tercera vez esa semana. La cabina principal cuenta con una cama tamaño queen y baño completo, explicó Julián, su voz profesional pero cálida. La cabina de invitados tiene literas gemelas que se convierten en una cama doble, perfecta para viajes familiares. Asentí, imaginando las caras de Mauricio y Valeria cuando descubrieran sus propios camarotes privados. El yate se extendía a lo largo de 42 pies de fibra de vidrio y cromo impecables, cada superficie brillando bajo las luces de la sala de exposición. Pasé la mano por la misma brújula de latón, pensando en enseñar a futuros nietos a navegar por las estrellas. ¿Y estás seguro de los términos de financiamiento?, pregunté, aunque ya lo había decidido. El cheque por $2.800.000 estaba doblado en el bolsillo de mi chaqueta, girado desde una cuenta que Mauricio no podía imaginar que existía. Absolutamente, señor Arturo. El pago completo hoy significa la entrega inmediata después de la inspección de seguridad. Y el registro. Julián sonrió. A su familia le va a encantar esta sorpresa. Mi familia había estado planeando este momento desde el cumpleaños de Valeria el mes anterior, cuando mencionó que extrañaba nuestros viejos viajes de pesca. Ojalá pudiéramos escapar en un barco a algún lugar, había dicho, con aspecto cansado por las constantes quejas de Mauricio sobre sus finanzas. Aquí estaba la solución. Un santuario flotante donde podríamos reconstruir nuestra relación, lejos de la necesidad interminable de Mauricio de menospreciar a todos a su alrededor. Incluso había investigado rutas familiares a lo largo de la costa, imaginando fines de semana en los que Valeria pudiera redescubrir su amor por el agua. Me gustaría añadir algunos toques personales, le dije a Julián, fotos familiares en la cabina principal. Quizás instalar un sistema de sonido para la música durante las cenas. Por supuesto, podemos coordinarlo con nuestro equipo de diseño de interiores. Firmé los papeles con mano firme, mi emoción creciendo con cada firma. Esto no era solo la compra de un yate. Era una inversión en la sanación. El dinero provenía del seguro de vida de Margarita, fondos que había estado guardando para algo significativo. ¿Qué podría ser más significativo que recuperar a mi hija? Julián me entregó las llaves, 2 pequeñas piezas de metal que representaban meses de cuidadosa planificación. ¿Tomará posesión hoy? El próximo mes, dije. Quiero sorprenderlos presentándolo primero como un alquiler, y luego revelar la verdad durante nuestro viaje. La estrategia me había parecido brillante entonces.
Dejar que disfrutaran del yate sin la presión de saber su verdadero costo, y luego revelar el regalo cuando ya estuvieran enamorados de él. Había imaginado las lágrimas de alegría de Valeria, su gratitud, tal vez incluso el respeto a regañadientes de Mauricio. De pie allí en la sala de exposición, sosteniendo esas llaves, me había sentido más esperanzado que en años. Mi modesto estilo de vida había cumplido su propósito. Todos subestimaban mis recursos. La sorpresa sería total. Su hija va a estar muy orgullosa, había dicho Julián, estrechándome la mano. Orgullosa. Sí, también lo había imaginado. Momento presente. Abrí los ojos. El recuerdo disolviéndose como la niebla matutina. El puerto se extendía ante mí, sin cambios. Pero ahora todo se sentía diferente. Abajo, todavía podía oír la voz de Mauricio, aunque las palabras estaban amortiguadas por la distancia, y las tablas de la cubierta. Unos pasos se acercaron sobre la cubierta de teca detrás de mí. Enderecé los hombros, sintiendo que algo cambiaba dentro de mi pecho. La esperanza que me había sostenido durante 2 meses de planificación se estaba cristalizando en algo más duro, más frío. El padre generoso que había firmado esos papeles en marzo estaba aprendiendo una valiosa lección sobre la naturaleza de la gratitud. Me giré cuando mi familia emergió de la cubierta inferior. El rostro de Mauricio sonrojado con lo que ahora reconocía como una diversión despectiva. La brújula de latón captó la luz de nuevo, pero esta vez me recordó algo completamente diferente. La navegación requería saber exactamente dónde te encontrabas antes de trazar tu rumbo. Arturo, esto es absolutamente magnífico. La voz de Vicente transmitía un aprecio genuino mientras salía de la escalera del yate, sus manos de hombre de negocios curtido deslizándose por el pasamanos pulido. La artesanía es extraordinaria. Has elegido algo verdaderamente especial. Sus palabras se sintieron como agua fresca sobre una quemadura. Me enderecé ligeramente, soltando mi agarre mortal de la barandilla de latón. Regina lo siguió, su cabello plateado capturando la luz de la tarde, sus ojos brillantes con sincera admiración. La carpintería de abajo es impresionante, añadió, acomodándose su ligero cardigan sobre los hombros. Esa mesa de comedor de caoba es de calidad de museo. Mauricio resopló, subiendo detrás de sus padres con Valeria a su lado. Sí, bueno. Cuando gastas el dinero de otro en un alquiler, más vale ir a lo grande, ¿no? Hizo un gesto expansivo hacia las brillantes superficies del yate. Papá probablemente gastó más en este fin de semana de lo que Arturo gana en 6 meses. La comparación golpeó como un golpe físico. Vicente se tensó casi imperceptiblemente mientras que la sonrisa de Regina vaciló por un instante. Valeria soltó esa risa nerviosa que había llegado a temer, el sonido agudo contra el suave chapoteo de las olas. Mauricio, dijo Vicente en voz baja, pero su hijo ya pasaba junto a ellos, deslizando los dedos por los accesorios de cromo como si estuviera tasando mercancía. Quiero decir, mira este sistema de sonido, continuó Mauricio, tocando botones en la consola de entretenimiento. De primera línea. La compañía de alquiler probablemente cobra extra por cada característica. ¿Cuánto te está costando esto, Arturo? ¿2,000 por el fin de semana? ¿3? Apreté la mandíbula. $3,000 no cubrirían las tarifas mensuales del muelle. Es hermoso, papá, dijo Valeria. Pero su tono llevaba esa familiar nota de vergüenza preocupada. Aunque tal vez la próxima vez podríamos hacer algo más práctico. Más práctico. Como minigolf o un restaurante de cadena, algo apropiadamente modesto para las supuestas circunstancias de su padre. ¿Bajamos a almorzar? Logré decir, mi voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de mi pecho. He preparado algunos refrescos. ¿Almuerzo en el yate? Mauricio aplaudió burlonamente. Viviendo el sueño, Arturo. Lástima que sea solo por un fin de semana. El ceño de Vicente se frunció mientras nos dirigíamos hacia la entrada del salón. Guié el camino por los pocos escalones hacia la cabina principal. La mesa de comedor de caoba brillaba bajo una suave iluminación cenital. El escenario era perfecto. Porcelana fina, copas de cristal, cubiertos de plata dispuestos con cuidadosa precisión. Todo lo que había planeado para hacer este momento especial. «Oh, cielos», susurró Regina, observando la elegante mesa. «Arturo, esto es encantador.
Te has tomado muchas molestias. Ninguna molestia, respondí, retirando las sillas para las damas. Regina se sentó con gracia mientras Valeria se posaba nerviosamente en el borde de su asiento. Mauricio permaneció de pie, examinando el bar empotrado con evidente codicia. Totalmente abastecido también, veo. Marcas premium. Levantó una botella de whisky añejo, revisando la etiqueta. Esta botella por sí sola probablemente cuesta más que el pago del coche de la mayoría de la gente. Mauricio, dijo Vicente con más firmeza esta vez. ¿Qué? Solo estoy apreciando las cosas buenas de la vida. La sonrisa de Mauricio era afilada. No todo el mundo puede jugar a ser millonario por un fin de semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Regina se ocupó de su servilleta mientras Vicente estudiaba a su hijo con creciente desaprobación. El rostro de Valeria se sonrojó, atrapada entre defender a su esposo y disculparse por él. Serví la comida mecánicamente. Salmón a la parrilla, verduras asadas, un vino blanco fresco que costaba más de lo que Mauricio imaginaba. Cada plato colocado con cuidadosa precisión mientras mi mente bullía con recuerdos de la sala de exposición del yate, de las palabras alentadoras de Julián, de mi ingenua esperanza de que este regalo cerraría el creciente abismo entre mi hija y yo. Esto está delicioso, ofreció Vicente, claramente tratando de restaurar algo de civilidad a la reunión. Papá siempre fue un buen cocinero, dijo Valeria en voz baja. Sí, bueno, cuando tienes todo el día y nada más que hacer. La voz de Mauricio se apagó significativamente mientras cortaba su salmón. El retiro debe ser agradable, sin responsabilidades, sin presión por mantener a nadie. El tenedor tembló ligeramente en mi mano. Sin presión por mantener. Había mantenido durante 3 décadas, construido empresas desde cero, creado una riqueza más allá de su comprensión. Ahora estaba ofreciendo mi mayor tesoro, este santuario flotante comprado con la memoria de mi amada Margarita, y no recibía nada más que desprecio a cambio. Mauricio, la voz de Vicente ahora llevaba una advertencia. Tal vez ¿qué? ¿Papá? Mauricio levantó la vista de su plato, con los ojos brillantes de desafío. Solo estoy conversando. ¿No es para eso que son las cenas familiares? El silencio se tensó como una cuerda de piano. Regina alcanzó su copa de vino con los dedos ligeramente temblorosos. Valeria miraba su comida como si pudiera proporcionar un escape. La mandíbula de Vicente trabajaba en silencio. Un padre viendo a su hijo revelarse como alguien que no reconocía. Y yo me sentaba a la cabeza de mi mesa de $2.800.000, sirviendo a mi familia ingrata una comida que nunca apreciarían, sintiendo algo frío y calculador cristalizarse en mi pecho donde antes vivía el calor. Mauricio levantó su copa en un brindis burlón. Por las aventuras familiares que no podemos permitirnos. El tintineo del vaso de Mauricio contra la mesa marcó el fin de la pretensión civilizada. Vicente dejó su tenedor con deliberada precisión. El sonido agudo en el repentino silencio. La mano de Regina temblaba mientras alcanzaba su vaso de agua. Ya es suficiente. Mi voz cortó la tensión como una cuchilla a través de la seda. Detendrás este comportamiento de inmediato. Las cejas de Mauricio se dispararon en una sorpresa teatral. ¿Comportamiento? Solo estoy siendo honesto sobre la situación. Alguien en esta familia debería reconocer la realidad. La realidad, dije, cada palabra medida y controlada, es que eres un invitado en este yate. Mostrarás el debido respeto o te marcharás. La inhalación de Valeria fue audible. Nunca me había oído hablarle a Mauricio con tanta firmeza. Tampoco Mauricio, a juzgar por la forma en que su sonrisa burlona vaciló por una fracción de segundo antes de regresar con toda su fuerza. ¿Invitado? Mauricio se rió, pero sonó forzado ahora. Vamos, Arturo. Somos familia. ¿No puedo expresar preocupación por tus decisiones financieras? Tu preocupación, repliqué. Dejando mis propios cubiertos con cuidadosa precisión, suena notablemente a burla. Vicente carraspeó incómodamente. Hijo, tal vez deberíamos que... La voz de Mauricio se elevó ligeramente, su compostura resquebrajándose. ¿Fingir que Arturo no está tomando decisiones cuestionables? ¿Fingir que este alquiler de yate no está muy por encima de sus posibilidades? Hizo un gesto hacia la elegante cabina. Mira este lugar.
Solo las tarifas de alquiler probablemente podrían financiar sus compras del supermercado durante meses. El cálculo en sus ojos era ahora evidente, midiendo el costo contra mi valor percibido, encontrándome desesperadamente deficiente. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, la imagen de la superioridad engreída. Construí una exitosa empresa de consultoría informática desde cero, continuó, su voz ganando confianza. Entiendo de dinero, entiendo de valor. ¿Y esto? Hizo un gesto despectivo hacia el cristal y la porcelana. Esto es alguien tratando de jugar en una liga a la que no pertenece. El rostro de Regina se había puesto pálido. Los nudillos de Vicente estaban blancos donde agarraba su servilleta. Incluso ellos podían ver que su hijo había cruzado una línea que no se podía descruzar. Pero Valeria, mi propia hija, asintió levemente. Un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero lo capté. Estaba de acuerdo con él. Después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado, ella me veía a través de sus ojos. Un viejo patético pretendiendo una riqueza que no poseía. La traición me golpeó más fuerte que cualquiera de los insultos de Mauricio. Creo, dije, mi voz mortalmente baja, que deberías excusarte de esta mesa. La risa de Mauricio fue aguda como un cristal rompiéndose. ¿Excusarme de un yate alquilado? Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Tal vez lo haga. De repente, el aire se siente un poco sofocante aquí. Se dirigió hacia las escaleras que llevaban a la cubierta, deteniéndose en el umbral. No te preocupes por limpiar, Arturo. Estoy seguro de que la compañía de alquiler tiene gente para eso. No querría que te esforzaras. Sus pasos resonaron en la cubierta sobre nosotros, deliberadamente pesados, reclamando un espacio que no era suyo. El salón quedó en silencio, excepto por el suave crujido del yate contra sus amarras. Vicente habló primero, su voz densa de vergüenza. Arturo, me disculpo. Eso fue completamente inaceptable. ¿Inexcusable? Añadió Regina, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No sé qué le ha pasado. Valeria no dijo nada, mirando su salmón intacto como si contuviera los secretos del universo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos eran defensivos. Él solo se preocupa por las finanzas familiares, dijo en voz baja. Hemos estado hablando de comprar una casa y el dinero escasea y ver esto. Hizo un gesto de impotencia alrededor de la cabina. Es difícil entender las prioridades. Las prioridades. Mi prioridad había sido crear un recuerdo, un regalo, un puente de regreso a la hija que estaba perdiendo. Su prioridad era mantener las cómodas ilusiones de su esposo sobre su superioridad. Me levanté lentamente, recogiendo los platos con manos firmes a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Por supuesto, lo entiendo completamente. Pero entendía más de lo que ella se daba cuenta. Entendía que el corazón de mi generoso padre había sido ingenuo, que el amor no era suficiente para superar el desprecio, que el respeto no se podía comprar con regalos. También entendí que Mauricio acababa de cometer el error más grave de su vida. Desde la cubierta superior llegó el sonido de puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose. Mauricio explorando áreas a las que no tenía derecho a acceder, sintiéndose como en casa en lo que él creía que era el yate de otra persona. La ironía habría sido divertida si no fuera tan exasperante. Solo voy a ordenar, dije, apilando los platos con precisión mecánica. ¿Por qué no disfrutan todos del aire de la tarde en la cubierta? Mientras salían, dejándome solo con las ruinas de mi comida cuidadosamente planeada, me permití un momento de pura rabia cristalina. Luego comencé a planear. Mauricio quería jugar con alguien que creía que estaba por debajo de él. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. El sonido de los pasos de Mauricio se alejó por la cubierta sobre nosotros, cada paso deliberado y pesado de orgullo herido. Continué apilando platos con precisión mecánica, pero mi mente corría a toda velocidad. Esa mirada en sus ojos cuando se había levantado de la mesa. La había visto antes en salas de juntas, cuando hombres inferiores se daban cuenta de que habían sido superados. Probablemente debería ver cómo está, dijo Valeria en voz baja, medio levantándose de su silla. Déjalo que se enfríe, aconsejó Vicente, su voz cargada con el peso de la decepción paterna. Necesita tiempo para pensar en su comportamiento.
Regina cruzó la mesa para tocar mi mano. Arturo, lo siento mucho. No sé qué le pasa últimamente. Pero yo sí lo sabía. Mauricio no podía tolerar ser corregido, especialmente frente a sus padres. Los hombres como él no aceptaban límites. Los probaban, los empujaban, encontraban formas de rodearlos. Arriba, en la cubierta, sus pasos se habían detenido. Luego llegó el suave sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. El baño de invitados, probablemente. O quizás estaba explorando áreas en las que no tenía por qué estar. Está bajo mucha presión en el trabajo, ofreció Valeria débilmente. El negocio de la consultoría es competitivo. La expresión de Vicente sugería que no se creía las excusas de su nuera más que yo. La presión no es excusa para faltarle el respeto a tu anfitrión. Escuché atentamente los sonidos de arriba y más allá. Agua corriendo brevemente. Gabinetes abriéndose y cerrándose. El suave raspado de algo metálico. Mauricio definitivamente estaba explorando. Tocando cosas. Reclamando espacio. Subimos a la cubierta a tomar un café, sugirió Regina alegremente, claramente esperando cambiar el ambiente. El clima está tan agradable. Excelente idea, asentí, aunque mi atención permanecía enfocada en los sutiles sonidos de los movimientos de Mauricio. Algo en su exploración se sentía diferente ahora. Intencionado en lugar de curioso, más sonidos metálicos, un leve ruido de rechinamiento que me hizo detenerme a medio movimiento con las copas de cristal en mis manos. Ese no era el sonido de alguien simplemente mirando alrededor. ¿Papá? La voz de Valeria parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Bien, respondí automáticamente, dejando las copas con cuidado. El sonido de rechinamiento se había detenido, reemplazado por el suave cierre de lo que sonaba como una puerta de gabinete. Los pasos de Mauricio se reanudaron sobre nosotros, moviéndose de regreso hacia el área principal de la cubierta. Unos minutos después, apareció en lo alto de las escaleras, con un aspecto perfectamente compuesto. Si acaso, parecía más relajado que cuando se había ido. Disculpen por eso, dijo, volviendo a sentarse en su silla con una leve sonrisa. Solo necesitaba un momento para apreciar la artesanía. Este es realmente un barco impresionante. El cambio total en su tono encendió todas las alarmas en mi sistema nervioso. Mauricio no se disculpaba. Mauricio no admitía que estaba equivocado. Y ciertamente Mauricio no elogiaba cosas de las que se había estado burlando minutos antes. ¿Te sientes mejor?, preguntó Vicente con cautela. Mucho. Mauricio tomó su vaso de agua, luciendo notablemente complacido consigo mismo. De hecho, estaba pensando que tal vez debería ayudar con la limpieza. Es lo mínimo que puedo hacer después de... Bueno, ya saben. El rostro de Valeria se iluminó de inmediato. Eso es muy amable de tu parte, cariño. Pero yo estaba estudiando la expresión de Mauricio, notando la forma en que sus ojos evitaban los míos, el ligero levantamiento en la comisura de su boca que sugería una satisfacción privada en lugar de un remordimiento genuino. Podría lavar los platos en la cocina, continuó. Familiarizarme con los sistemas del barco. Podría ser útil si nos encontramos con algún problema. ¿Problemas? La palabra quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio lejano. Eso es muy considerado, dijo Regina cálidamente. Muy considerado. De hecho, que Mauricio se ofreciera a ayudar con las tareas del hogar era tan probable como que nevara en agosto, pero allí estaba sentado, la imagen del comportamiento reformado, irradiando prácticamente una falsa humildad. Me levanté lentamente, cada instinto gritando que algo andaba mal. ¿Por qué no subimos todos a la cubierta primero? Los platos pueden esperar. Oh, vamos, Arturo. La sonrisa de Mauricio era brillante como el cromo pulido. Déjame compensar por haber sido tan idiota antes, insisto. Ya se estaba moviendo hacia el área de la cocina. Y me encontré siguiéndolo, atraído por una horrible certeza de que estaba a punto de descubrir exactamente qué habían sido esos sonidos metálicos. ¿Ves?, llamó Mauricio alegremente desde la cocina, su voz con esa falsa brillantez que empezaba a reconocer como su señal. Todo está perfectamente. Oh, la palabra cayó como una piedra en agua tranquila. ¿Oh? ¿Qué?, preguntó Valeria, acercándose para unirse a él. Yo ya estaba pasando a su lado,
algo frío instalándose en mi estómago como niebla invernal. Mauricio estaba de pie junto al fregadero de la cocina, su mano congelada en la manija del grifo, el agua saliendo a borbotones de manera incontrolada. Parece que está atascado, dijo, tirando de la manija con un esfuerzo teatral. No se cierra correctamente. Debe ser uno de esos peculiares problemas de los barcos viejos. Pero yo estaba mirando la base del grifo, donde el acabado cromado mostraba rasguños frescos, hendiduras profundas que no estaban allí esta mañana cuando preparé el café, rasguños que solo podían provenir de alguien que usara una fuerza excesiva o la herramienta equivocada. Déjame echar un vistazo, dije en voz baja, apartando a Mauricio. La manija se movía con rigidez bajo mi agarre, el mecanismo interno rechinando de una manera que hablaba de piezas dañadas. Esto no era desgaste, ni siquiera era un uso agresivo. Esto era destrucción deliberada disfrazada de accidente. Probablemente, solo necesita un poco de aceite multiusos, sugirió Mauricio servicialmente. Estos accesorios marinos sufren mucho. Me arrodillé para examinar la base más de cerca, pasando los dedos por el cromo arañado. Los rasguños formaban un patrón consistente con marcas de alicates. Alguien había agarrado el grifo con una fuerza considerable, girando hasta que algo cedió en el interior. «Papá, ¿puedes arreglarlo?», preguntó Valeria, con genuina preocupación en su voz. «Definitivamente está roto», dije levantándome lentamente. «El mecanismo de la válvula interna ha sido dañado». Mauricio asintió con simpatía. «Equipo de alquiler, ya sabes. Probablemente recibe un trato rudo de los huéspedes anteriores. Menos mal que pasó ahora y no en medio de la noche». La naturalidad de su explicación, la forma en que inmediatamente desvió la culpa a imaginarios inquilinos anteriores, confirmó lo que ya sabía. Pero enfrentarlo aquí, frente a todos, no lograría nada más que crear una escena. Debería contactar a la Marina, dije con cuidado. Ver si pueden enviar a un técnico de reparaciones. Un sábado Mauricio negó con la cabeza. Buena suerte con eso. Podrías quedarte así todo el fin de semana. La satisfacción apenas disimulada en su voz hizo que apretara las manos involuntariamente. Estaba disfrutando esto. No solo el inconveniente que había causado, sino la oportunidad de jugar al familiar servicial y comprensivo, mientras yo lidiaba con problemas de alquiler. Vicente se acercó, examinando el grifo con el ojo de un hombre de negocios para los detalles. Qué extraño. El daño parece casi deliberado. La sonrisa de Mauricio nunca vaciló. El aire salado es mortal para estos accesorios. Probablemente ha estado corroyéndose durante meses, pero Vicente ahora fruncía el ceño. Su formación de ingeniero le hacía ver lo que Mauricio esperaba ocultar. «Arturo, esto parece tener marcas de herramientas. ¿Ves estas muescas aquí? Podría ser de intentos de reparación anteriores», sugirió Mauricio rápidamente. «Ya sabes cómo es. Alguien intenta arreglar algo por su cuenta y lo empeora». La mentira salió tan suavemente, tan naturalmente, que casi admiré su audacia. Mauricio apostaba a que su palabra como familia tendría más peso que la evidencia, que nadie consideraría seriamente que pudiera sabotear deliberadamente la propiedad de su anfitrión. «Necesitaré revisar el manual de mantenimiento del barco», dije finalmente. «Ver qué recomienda el fabricante para este tipo de fallo». Lo que realmente necesitaba era revisar las cámaras de seguridad que había instalado el mes pasado. Grabaciones de alta definición que mostrarían exactamente lo que Mauricio había hecho. ¿Y cuándo? ¿Quieres que te ayude a buscar?, ofreció Mauricio. «Soy bastante bueno con las cosas técnicas». «No es necesario», repliqué, forzando una sonrisa. «Sé dónde está todo». Se encogió de hombros, la viva imagen de la amabilidad. «Como creas que es mejor». Solo intentaba ayudar. Mientras la familia regresaba al área de la cubierta, Mauricio se quedó un momento, aparentemente verificando que el agua estuviera completamente cerrada, pero lo sorprendí mirando alrededor de la cocina con el aire satisfecho de alguien que admira su obra. «Es curioso cómo suceden estas cosas», dijo en tono de conversación. «Un minuto todo está bien. Y al siguiente tienes una factura de reparación». La amenaza era sutil, pero inconfundible. Esto era solo el principio. Mauricio había descubierto que podía dañar mi propiedad con impunidad, seguro de que su conexión familiar lo protegía de la sospecha.
Estaba a punto de aprender cuán equivocado podía estar. Esperé hasta que los demás se acomodaran en la cubierta, sus voces llegando a través de las escotillas abiertas. Luego me moví silenciosamente hacia la estación de navegación donde los controles del sistema de seguridad estaban ocultos detrás de un panel discreto. Mauricio quería jugar. Acababa de desafiar a alguien que había estado jugando a nivel profesional mientras él todavía estaba aprendiendo a atarse los zapatos. La sala de navegación estaba escondida detrás de la cabina principal, un espacio compacto revestido de equipos electrónicos que la mayoría de los invitados nunca veían. Me deslicé dentro en silencio, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic. Los múltiples monitores cobraron vida al tocar un botón, sus pantallas inundando el pequeño espacio con una luz blanco-azulada. 8 transmisiones de cámara mostraban el interior y las áreas de la cubierta del yate en nítida alta definición. Había hecho instalar el sistema el mes pasado después de leer sobre robos de yates en la marina. Una precaución que estaba a punto de rendir frutos de maneras que nunca había imaginado. Mis dedos se movieron por el panel de control con eficiencia practicada, retrocediendo hasta las 3:50 de la tarde. La marca de tiempo en la esquina decía 15 horas. 50 minutos y 23 segundos cuando Mauricio apareció por primera vez en la cámara 3, la que cubría el baño de invitados y el área de la cocina. Allí estaba él, entrando en el cuadro con la misma confianza casual que había mostrado toda la tarde. Al principio, sus movimientos eran perfectamente normales, abriendo puertas de gabinetes, examinando las comodidades del yate con la curiosidad arrogante de alguien que creía que todo le pertenecía. Luego se acercó al grifo. Me incliné más cerca del monitor, observando a Mauricio probar la manija con una suave presión. El grifo funcionaba perfectamente. El agua fluía suavemente cuando lo abría y se detenía limpiamente cuando lo cerraba. Él sabía que funcionaba. Sabía que no tenía nada de malo. Lo que sucedió a continuación me heló la sangre. Mauricio miró hacia la puerta, confirmando que estaba solo. Luego agarró la manija del grifo con ambas manos y la giró, no con el suave giro de un uso normal, sino con un movimiento violento y desgarrador que hizo que la cámara temblara ligeramente por la vibración transmitida. La marca de tiempo indicaba las 15 horas con 52 minutos y 41 segundos cuando lo hizo de nuevo, esta vez apoyando el pie contra el gabinete para hacer palanca. Podía ver su rostro claramente ahora. La concentración mientras aplicaba la máxima fuerza, la leve sonrisa de satisfacción cuando algo cedió dentro del mecanismo. Probó su obra, viendo cómo el agua salía sin control del accesorio roto. Perfecto. Exactamente el tipo de accidente que avergonzaría a su anfitrión y demostraría su punto sobre el equipo de alquiler inferior. Pero Mauricio no había terminado. La cámara 4 lo captó abriendo cajones, buscando hasta que encontró un paño de cocina para limpiar cualquier viruta de metal de su entrada forzada. Incluso pasó el dedo por la base del grifo, buscando evidencia de su sabotaje. La limpieza metódica me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Mauricio. Esto no fue un acto impulsivo. Fue vandalismo calculado diseñado para humillarme frente a mi familia. A las 15 horas con 54 minutos y 12 segundos, dio un paso atrás para admirar su trabajo, esa sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro como aceite sobre el agua. Había encontrado la manera perfecta de poner en su lugar al viejo presuntuoso, de demostrar que la gente como Arturo no podía permitirse realmente las cosas buenas de la vida. Copié las imágenes relevantes a una unidad portátil, mis movimientos automáticos, mientras mi mente procesaba el alcance total de la traición de Mauricio. Esto no se trataba solo de un grifo roto, se trataba de respeto, de límites, del contrato fundamental entre invitado y anfitrión. Desde el área del comedor llegó el sonido de la voz de Mauricio, artificialmente preocupada. Espero que Arturo no esté teniendo demasiados problemas con ese problema del barco. Estos alquileres viejos pueden ser complicados. Alquileres viejos. Ya estaba tejiendo la narrativa, pintándome como alguien lo suficientemente tonto como para alquilar un yate por encima de sus posibilidades, alguien que debería esperar problemas con un equipo que no podía permitirse comprar. La ironía habría sido divertida si no fuera tan exasperante.
Expulsé la unidad y la deslicé en mi bolsillo. Su peso sorprendentemente sustancial para algo tan pequeño. Evidencia. Prueba. El tipo de documentación que convierte las acusaciones en hechos. La voz de Mauricio llegó desde arriba. Tal vez debería ir a ver cómo está. Ofrecerle ayuda. La falsa preocupación en su tono hizo que apretara la mandíbula. Quería ayudar. Claro, ayudarse a sí mismo a tener un asiento de primera fila para mi humillación, cuando no pudiera arreglar el problema que él había creado. Apagué los monitores y me quedé en la oscuridad por un momento, escuchando el suave sonido del agua golpeando contra el casco. 40 años de negocios me habían enseñado que la evidencia sin estrategia no valía nada. Mauricio me había dado la munición, pero necesitaba elegir mi momento con cuidado. El sonido de pasos arriba me dijo que mi tiempo para planificar se estaba acortando. Me moví silenciosamente hacia el casillero de herramientas del yate, seleccionando un juego de llaves de precisión y sellador de tuberías de los compartimentos bien organizados. Mis manos trabajaron automáticamente, reuniendo lo que necesitaba mientras mi mente repasaba años de recuerdos. El grifo dañado podía repararse. Los accesorios de grado marino estaban construidos para soportar cosas mucho peores que el berrinche de Mauricio. Pero mientras me arrodillaba junto al mecanismo roto, me vinieron a la mente imágenes de todas las veces que había arreglado cosas para Mauricio y Valeria. Todos los problemas que había resuelto con mi chequera y mi paciencia. La matrícula de la escuela de posgrado de Valeria. $40,000 en 2 años. Había extendido esos cheques con gusto, orgulloso de la ambición de mi hija de obtener su maestría en administración de empresas. Mauricio había estado agradecido entonces, o al menos había fingido gratitud de manera convincente. «Es usted increíble, señor Arturo», había dicho, usando el trato formal que ahora parecía menos respeto y más distancia. Su boda, una contribución de $25,000, el recuerdo dolía como si fuera reciente mientras trabajaba con la llave alrededor de la base del grifo. Había insistido en pagar las flores, el fotógrafo, el lugar mejorado para la recepción. Todo padre quiere que la boda de su hija sea perfecta, le dije esa noche a la foto de Margarita, deseando que hubiera podido estar allí para ver a Valeria con su vestido. El pago inicial de su casa, $60,000. Eso había sido hace solo 2 años, cuando el negocio de Mauricio estaba experimentando un problema temporal de flujo de efectivo. Se había sentado en mi modesta cocina explicando cómo un pago inicial más grande aseguraría mejores condiciones de financiamiento. Su humildad había parecido genuina. Su gratitud, efusiva. «Esto significa todo para nosotros, Arturo. Te prometo que nunca te arrepentirás de ayudarnos a construir nuestro futuro». El accesorio roto se deshizo en mis manos, revelando el daño deliberado que Mauricio había infligido. Metal retorcido donde deberían haber curvas suaves. Roscas forzadas que nunca volverían a girar correctamente. Al igual que la relación entre nosotros, supongo. Reparaciones de emergencia del coche. $5,000. Las facturas médicas de Valeria. $3,200. El refrigerador nuevo cuando el suyo se estropeó. $1,800. Regalos de Navidad. Sorpresas de cumpleaños. Cenas de aniversario que había insistido en pagar. La lista seguía y seguía. Una década de generosidad que aparentemente no había comprado nada más que desprecio. Cada acto de amabilidad había sido recibido con el aprecio ensayado de Mauricio. Sus seguridades de que nunca olvidaría mi apoyo. Sin embargo, aquí estaba yo, arrodillado en el suelo de mi propio yate, reparando el daño que él había infligido por despecho. Desde arriba llegó la voz de Mauricio, más fuerte ahora. ¿Deberíamos ir a ver cómo está Arturo? Lleva bastante tiempo ahí abajo. La respuesta de Valeria fue ahogada pero preocupada. Quizás la reparación es más complicada de lo que pensaba. ¿Más complicada? Todo era más complicado de lo que parecía. El yate que creían alquilado. La riqueza que asumían que no poseía. El hombre que creían que estaba por debajo de su consideración. Enrosqué nuevas juntas en su lugar. Mis movimientos precisos a pesar de la ira que corría por mis venas. No se trataba solo de dinero. Aunque el aspecto financiero era asombroso cuando lo sumaba todo. Casi $140,000 en ayuda directa a lo largo de los años, sin contar los gestos más pequeños, las cenas, los regalos.
Se trataba de respeto, de la expectativa fundamental de que la amabilidad sería correspondida con amabilidad, que la generosidad engendraría gratitud en lugar de sentimiento de derecho. Los pasos de Mauricio se acercaron a las escaleras. Voy a ver si necesita una mano. El mecanismo del grifo volvió a su lugar con un clic satisfactorio. El agua fluyó suavemente cuando lo probé. Mejor que antes. De hecho, a veces el daño te obliga a reconstruir más fuerte. Arturo. La voz de Mauricio llevaba esa falsa nota de preocupación servicial. ¿Todo bien ahí abajo? Me levanté lentamente, limpiándome las manos en un trapo limpio mientras calculaba mi próximo movimiento. Mauricio creía que había ganado una pequeña victoria al romper mi propiedad. No tenía idea de que acababa de desencadenar una guerra para la que no estaba espectacularmente preparado. El hombre que se acercaba para ofrecer su ayuda nunca había construido un negocio desde cero, nunca había negociado acuerdos millonarios ni superado a competidores que intentaron destruirlo. Nunca había aprendido que en un conflicto real, la persona que controla la información, controla el resultado. Mauricio estaba a punto de recibir una lección sobre exactamente con qué tipo de hombre había elegido cruzarse. Ahí está. La voz de Mauricio resonó en el comedor con un alivio teatral mientras yo subía de la cubierta inferior. Empezábamos a preocuparnos. ¿Cómo fue la reparación? Estaba reclinado en su silla, con los brazos cruzados en señal de satisfacción. La misma expresión engreída que había llevado cuando subió a bordo por primera vez. La imagen de familiares preocupados solicitando simpatía por los problemas del barco del pobre Arturo. ¿El equipo viejo te está dando problemas? Continuó con falsa compasión. Justo le estaba diciendo a todos cómo estas compañías de alquiler recortan gastos en mantenimiento. Probablemente no han revisado ese grifo en años. Coloqué mi tableta sobre la mesa del comedor con deliberada precisión, observando el rostro de Mauricio mientras retiraba una silla. De hecho, Mauricio, me gustaría preguntarte algo específico sobre ese grifo. ¿A mí? Sus cejas se dispararon en una inocencia teatral. No soy plomero, Arturo, aunque noté que el accesorio parecía bastante corroído cuando me lavé las manos antes. Valeria se movió incómoda en su asiento. Papá. Mauricio solo intentaba ayudar. Mencionó que la presión del agua parecía extraña. ¿Eso fue lo que mencionó? Mantuve mi voz nivelada, mis ojos fijos en el rostro de Mauricio, porque tengo curiosidad sobre exactamente qué pasó cuando estuviste ahí abajo. La sonrisa de Mauricio nunca vaciló, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Una fracción de segundo de cálculo antes de que la actuación se reanudara. Como dije, solo usé las instalaciones. Noté que el grifo funcionaba mal, pero supuse que querrías encargarte tú mismo. Vicente carraspeó incómodamente. Arturo, tal vez deberíamos centrarnos en conseguir un técnico de reparaciones. Mauricio interrumpí en voz baja. ¿Por qué rompiste deliberadamente el grifo? Las palabras cayeron en la conversación como piedras en agua tranquila. La risa de Mauricio llegó un instante demasiado tarde. Una fracción demasiado fuerte. ¿Romperlo? Arturo, ¿de qué estás hablando? No rompí nada. Papá, la voz de Valeria llevaba un tono de advertencia. Esa es una acusación seria. ¿Mauricio nunca... no lo haría? Tomé mi tableta, encendiéndola con dedos firmes, porque tengo unas imágenes que podrían interesarles a todos. La confianza de Mauricio flaqueó por un momento, una microexpresión de preocupación antes de que la máscara volviera a su lugar. ¿Imágenes? ¿Qué imágenes? El yate tiene un sistema de seguridad, dije con calma, viendo cómo su rostro perdía el color. 8 cámaras, alta definición, con grabación de audio, una cobertura muy completa. El silencio se extendió como un alambre tenso. La nuez de Adán de Mauricio subió y bajó mientras tragaba saliva, pero su voz se mantuvo firme. Bueno, entonces verás exactamente lo que te dije. Usé el baño. Noté un problema con el grifo y volví a subir. Ya veremos, asentí, abriendo la aplicación de video. Echemos un vistazo todos juntos. Regina se inclinó hacia adelante con ansiedad. Arturo, seguramente esto es innecesario. No, dijo Vicente con firmeza, sus instintos de hombre de negocios reconociendo que algo importante estaba sucediendo. Veamos qué muestran las cámaras. Toqué la pantalla, desplazándome hasta la marca de tiempo.
15 horas, 50 minutos y 23 segundos. Mauricio apareció con una claridad perfecta, entrando en el baño de invitados con esa confianza casual que había llegado a despreciar. Ahí estás, dije en tono de conversación. Sábado 17 de mayo, a las 3:50 de la tarde, justo después de que te levantaras de nuestra mesa. La mandíbula de Mauricio se tensó mientras se veía en la pantalla, pero su voz se mantuvo desafiante. ¿Y qué? Puedes ver que solo estoy usando las instalaciones. En la pantalla, Mauricio se acercó al grifo y lo probó suavemente. El agua fluyó perfectamente cuando lo abrió. Se detuvo limpiamente cuando lo cerró. El accesorio funcionaba a la perfección. Interesante, observé. El grifo parece funcionar normalmente. Valeria se inclinó más cerca de la pantalla. Su ceño se frunció en concentración. No entiendo qué se supone que debemos ver. Sigue mirando, sugerí. Mi dedo flotando sobre el botón de reproducción. La parte interesante está por llegar. Mauricio se movió en su asiento, su confianza anterior resquebrajándose por los bordes. Esto es ridículo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena por un simple problema de plomería. Pero sus ojos nunca abandonaron la pantalla, y pude ver el momento exacto en que recordó lo que estaba a punto de suceder. Lo que las cámaras habían capturado. Lo que su arrogancia le había hecho olvidar, en su momento de satisfacción vengativa. La marca de tiempo aquí muestra las 15 horas con 50, y 2 minutos continué. Mi voz perfectamente tranquila. Observen con atención. El video se reprodujo con un detalle cristalino. 8 cámaras de evidencia a punto de destruir el cómodo mundo de mentiras y suposiciones de Mauricio. En la pantalla de la tableta, Mauricio miró hacia la puerta, confirmando que estaba solo. Entonces todo su comportamiento cambió. Desapareció cualquier pretensión de uso normal. Esto era destrucción deliberada y calculada. «Oh, Dios mío», susurró Regina mientras veíamos a Mauricio agarrar la manija del grifo con ambas manos y torcerla violentamente hacia un lado. El audio era nítido, el chirrido del metal bajo una fuerza excesiva. El chasquido agudo cuando algo cedió dentro del mecanismo. El gruñido de satisfacción de Mauricio, al sentir que el accesorio se rompía bajo sus manos. Mauricio, la voz de Vicente sonó como un látigo. «¿Qué diablos estás haciendo?» En la pantalla, Mauricio no había terminado. Apoyó el pie contra el gabinete para hacer palanca, aplicando aún más fuerza hasta que el mecanismo de la válvula interna se rompió por completo. El agua comenzó a salir sin control del accesorio roto. La mano de Valeria voló a su boca. «No, esto no puede ser». Pero no había forma de negar lo que todos estábamos viendo. Mauricio se apartó de su obra con una satisfacción inconfundible. La misma sonrisa engreída que había lucido cuando regresó a la mesa. Incluso pasó el dedo por la base del grifo, buscando evidencia de su sabotaje. La marca de tiempo muestra las 15 horas con 50. Y 4 minutos, dije en voz baja. Pasaste 4 minutos destruyendo deliberadamente mi propiedad. El rostro de Mauricio se había puesto blanco como el papel. Esto es, hay una explicación. Estaba tratando de arreglarlo cuando... ¿Arreglar qué? La voz de Vicente era mortalmente tranquila. Las imágenes muestran claramente que funcionaba perfectamente antes de que lo tocaras. En la pantalla, Mauricio estaba limpiando las virutas de metal con un paño de cocina, limpiando metódicamente la evidencia de su sabotaje. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados, las acciones de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y quería ocultarlo. Incluso trajiste una toalla para limpiar, observé. Muy minucioso. Valeria miraba la pantalla en estado de shock. Mauricio, ¿cómo pudiste? Este es el alquiler de papá. Tendrá que pagar los daños. La ironía de sus palabras, protegiéndome de la responsabilidad financiera por los daños a mi propio yate, habría sido divertida en otras circunstancias. La máscara de confianza de Mauricio se había desmoronado por completo. No es lo que parece. Estaba tratando de ayudar, y se rompió y entré en pánico. ¿Entraste en pánico? Vicente se inclinó hacia adelante, su voz pesada de decepción. Hijo, acabamos de verte destruir deliberadamente la propiedad de otra persona. Aquí no hay accidente. No hay malentendido. Regina se secaba los ojos con su servilleta. Arturo,
Estoy tan avergonzada. No sé qué decir. Mauricio hizo un último intento desesperado de defensa. El grifo obviamente estaba defectuoso. Apenas lo toqué y se rompió. Estos barcos viejos tienen problemas. Mauricio, detuve el video y giré la tableta hacia él. ¿Te gustaría que lo reprodujera de nuevo? Quizás en cámara lenta esta vez. Podemos contar exactamente cuántas veces giraste la manija antes de que se rompiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio miró la imagen congelada en la pantalla. Él mismo, atrapado en el acto de sabotaje deliberado. Su rostro mostrando una clara satisfacción por el daño que había causado. Creo, dijo Vicente lentamente, su voz densa de disgusto, que necesitamos discutir esta situación muy seriamente. El último hilo de bravuconería de Mauricio se rompió. Bien. Sí. Rompí el maldito grifo. ¿Pero pueden culparme? Arturo ha estado actuando como una especie de millonario de yates todo el día, derrochando dinero en alquileres que no puede permitirse, tratando de hacernos sentir pequeños a los demás. La admisión quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Incluso Mauricio pareció sorprendido de haberlo dicho finalmente en voz alta. Valeria miraba a su esposo como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Hiciste esto a propósito? ¿Para herir a mi padre? ¿Para darle una lección sobre vivir dentro de sus posibilidades? Replicó Mauricio, su verdadera naturaleza finalmente emergiendo sin disfraz. Sobre no pretender ser algo que no es. La oportunidad perfecta. Cerré la tableta y sonreí por primera vez en todo el día. Bueno, Mauricio, dije en voz baja. Hablando de pretender ser algo que no eres, creo que es hora de que discutamos exactamente lo que no sabes sobre esta situación. Las manos de Mauricio temblaban mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, tratando de salvar lo que quedaba de su dignidad. Mira, Arturo, tal vez me dejé llevar un poco, pero es solo una reparación menor en un barco de alquiler. Estas cosas pasan. Solo una reparación menor en un barco de alquiler. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el olor a azufre después de un rayo. Tienes toda la razón, dije en voz baja, observando su rostro con atención. Se trata de entender qué tipo de persona vandaliza la propiedad de otra persona por diversión. ¿Vandaliza? La voz de Mauricio se quebró ligeramente. Vamos, esa es una palabra fuerte. Estaba frustrado. Tal vez usé demasiada fuerza, pero mantengamos esto en perspectiva. Estamos hablando de un alquiler de fin de semana. Vicente se movió incómodo en su asiento. Hijo, todos vimos el video. No hay excusa para... Papá, por favor. La máscara de Mauricio se deslizaba más con cada palabra. Cometí un error, ¿de acuerdo? Pero Arturo actúa como si hubiera incendiado su casa. Es un yate alquilado. El seguro lo cubrirá. Los tipos ricos como el dueño probablemente deducen estas cosas de sus gastos de negocio de todos modos. Tipos ricos como el dueño. La ironía era tan perfecta que parecía guionizada. Sigues mencionando que esto es un alquiler, observé, tomando mi tableta y dejándola a un lado con deliberado cuidado. Pareces muy preocupado por las implicaciones financieras para el dueño. Bueno, sí. Mauricio se enderezó ligeramente, sintiendo una oportunidad para recuperar el terreno moral. Quiero decir, obviamente estás muy por encima de tu presupuesto aquí, Arturo. Toda esta fantasía del club náutico no es sostenible. Alguien como tú tratando de jugar a ser millonario por un fin de semana es simplemente triste. Valeria hizo una mueca visible. Mauricio, por favor, no. ¿Alguien como yo? Repetí suavemente. Mira, sin ofender, pero seamos realistas. Mauricio se estaba animando con su tema ahora. La familiar arrogancia volviendo a su voz. ¿Eres un... qué? ¿Plomero? ¿Carpintero? Retirado. Viviendo de la pensión del gobierno. Tratando de impresionarnos con barcos que no puedes permitirte. Es vergonzoso. Regina jadeó audiblemente. El rostro de Vicente se había puesto rojo de vergüenza. Pero Mauricio no había terminado. Los tipos como tú no pertenecen a yates como este. Pertenecen a barcos de pesca. Tal vez un pontón si ahorras. Esto hizo un gesto hacia la elegante cabina. Esto es para la gente que realmente se lo ha ganado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el suave chapoteo del agua contra el casco pareció detenerse.
esperando lo que vendría después. Me levanté lentamente, mis manos firmes, mi voz tranquila como la niebla de la mañana. Mauricio, dije, este es mi yate. Las palabras cayeron como yunques en agua tranquila. La boca de Mauricio se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo sin que saliera ningún sonido. La mano de Valeria voló a su pecho. Vicente parecía como si lo hubiera alcanzado un rayo. ¿Tú, qué? La voz de Mauricio era apenas un susurro. Mi yate, repetí claramente. Lo compré en marzo por $2.800.000, en efectivo. El color desapareció del rostro de Mauricio tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Eso no es posible. La Serenidad está registrada a mi nombre en la Guardia Costera. La Marina tiene mi tarjeta de crédito en archivo para las tarifas mensuales del amarre. La póliza de seguro me nombra como único propietario. Dejé que cada hecho se asentara antes de continuar. Lo compré como un regalo. Valeria encontró su voz primero. ¿Un regalo? ¿Para quién? Miré directamente a Mauricio, viendo cómo la comprensión amanecía en sus ojos como el sol sobre un cementerio. Para ti y tu esposo, dije simplemente. Planeaba sorprenderlos hoy. Presentarlo primero como un alquiler y luego revelar que era suyo para siempre. El sonido que hizo Valeria fue algo entre un sollozo y un jadeo. Mauricio se había puesto completamente blanco, su boca moviéndose sin sonido. $2.800.000, dijo Vicente lentamente, su voz densa de un horror naciente. ¿Ibas a darles un yate de $2.800.000? Más otros $140.000 en apoyo financiero directo. A lo largo de los años, agregué en tono de conversación. Escuela de posgrado, boda, pago inicial de la casa, varias emergencias. Llevo registros cuidadosos. Mauricio finalmente encontró su voz. No teníamos idea. No asentí. No tenías idea de que el plomero del que te has estado burlando toda la tarde planeaba darte un yate que vale más que las casas de la mayoría de la gente. La ironía se asentó sobre la cabina como la niebla. Mauricio había pasado el día sabotajeando y burlándose del mismo hombre que tenía la intención de hacerlo millonario. Arturo, susurró Regina, lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Lo sentimos mucho, pero yo seguía mirando a Mauricio, viéndolo procesar la magnitud total de lo que su arrogancia le había costado. Planeaba, corregí suavemente, planeaba darte un yate. El rostro de Mauricio pasó por un espectro de emociones. Sorpresa, incredulidad, cálculo, y finalmente, pánico desesperado cuando las implicaciones completas lo golpearon. Espera, dijo, abalanzándose hacia adelante en su silla. Dijiste, planeaba. Eso no significa... Quiero decir, podemos resolver esto, ¿verdad? Ahora que entiendes la situación, repetí en voz baja, ¿qué entiendes exactamente? Que cometí un terrible error. No tenía idea de que este era tu yate, Arturo. Si lo hubieras sabido, si hubieras sabido que era el dueño, me habrías tratado con respeto. Dejé la pregunta suspendida en el aire, pero como pensabas que solo era un pobre jubilado jugando por encima de sus posibilidades, la falta de respeto era aceptable. La boca de Mauricio se abrió y se cerró como un pez boqueando. A su lado, Valeria se miraba las manos, finalmente comenzando a entender la elección que había hecho entre su esposo y su padre. No es lo que quise decir, tartamudeó Mauricio. Solo que el estrés del trabajo y verte gastar tanto en un alquiler cuando... ¿Cuándo qué? Interrumpió Vicente, su voz afilada por la decepción. Cuando decidiste que tu suegro necesitaba que le enseñaran una lección sobre su lugar, Regina se secaba los ojos con un pañuelo. Mauricio, ¿cómo pudiste hacer esto? Arturo no ha sido más que generoso con esta familia. Lo sé ahora. La voz de Mauricio se quebró de desesperación. Pero podemos arreglar esto, ¿verdad? Pagaré la reparación del grifo. Diablos. Pagaré por una renovación completa de la cocina. Podemos dejar esto atrás. Caminé hacia la gran ventana del yate, mirando el tranquilo puerto donde otras familias disfrutaban de sus barcos sin sabotajes, ni faltas de respeto que nublaran sus tardes. El grifo ya está reparado, dije con calma. Tardé unos 20 minutos. Los accesorios marinos son resistentes. Tienen que serlo para soportar el tipo de abuso deliberado que infligiste. Entonces, ¿cuál es el problema?
La voz de Mauricio llevaba una nota de esperanza desesperada. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Me volví para mirarlo. El problema, Mauricio, es que revelaste exactamente quién eres. Cuando pensaste que era vulnerable, cuando creíste que estaba por debajo de ti, elegiste la crueldad. Eso no es un problema del grifo. Es un problema de carácter. Valeria finalmente levantó la vista de sus manos. Papá, sé que Mauricio se equivocó, pero ¿qué, cariño? Pregunté suavemente. Pero debería pasar por alto el sabotaje deliberado porque se disculpó después de ser descubierto? ¿Pero debería ignorar años de sutil falta de respeto porque promete mejorar ahora que sabe que tengo dinero? No tenía respuesta para eso. Ninguno de ellos la tenía. El yate sigue siendo mío, continué. La oferta del regalo se retira permanentemente. Mauricio, creo que sería mejor si tú y Valeria recogen sus cosas y se van. No puedes estar hablando en serio, protestó Mauricio. Por un estúpido error. ¿Un estúpido error? La voz de Vicente era incrédula. Hijo, vandalizaste deliberadamente la propiedad de un hombre después de que te invitara a bordo como invitado. Has pasado la tarde burlándote y menospreciándolo. Incluso ahora estás más preocupado por perder un regalo que no sabías que existía que por el daño que has causado. Mauricio miró alrededor de la mesa, buscando un apoyo que no estaba allí. Incluso Valeria no podía mirarlo a los ojos. Bien, dijo finalmente, levantándose bruscamente. Vamos, Valeria, salgamos de aquí. Valeria se levantó lentamente, pareciendo dividida entre seguir a su esposo y quedarse con su padre. Papá, tomaste tu decisión hoy, mija, dije suavemente. Espero que haya valido la pena. Mientras Mauricio y Valeria recogían sus pertenencias y se dirigían hacia la pasarela, Vicente se me acercó. Arturo, no puedo empezar a expresar lo avergonzado que estoy del comportamiento de mi hijo. Si prefieres que nos vayamos también, absolutamente no, dije con firmeza. Tú y Regina no han mostrado más que respeto y gracia. Por favor, quédense. Disfrutemos el resto de esta hermosa tarde como debía ser. A través de la ventana, vi a Mauricio y Valeria caminando por el muelle hacia el área de estacionamiento. Mauricio gesticulando enojado mientras Valeria caminaba en silencio. Se veían pequeños contra el telón de fondo del puerto, disminuidos por sus propias elecciones. Regina se unió a Vicente y a mí en la ventana. ¿Crees que estarán bien? Mauricio saldrá adelante, dije. Los hombres como él siempre lo hacen. En cuanto a Valeria, suspiré. Tendrá que decidir si quiere construir una vida con alguien que destruye puentes por despecho. Vicente sirvió 3 copas de vino de la botella que habíamos abierto antes. Por el carácter, dijo simplemente. Por el carácter, repetimos Regina y yo. A medida que el sol se movía más bajo hacia el horizonte, pintando el agua en tonos de oro y ámbar, sentí algo que no había experimentado en años. Una paz perfecta. Se había hecho justicia no a través de la venganza, sino a través de las consecuencias naturales. Mauricio había destruido su propia herencia con sus propias manos, tan seguramente como destruyó ese grifo. La brújula de latón captó la luz de la tarde una vez más, apuntando al norte verdadero como siempre. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.